Muy buenos días, alumnos y alumnas de segundo semestre. El tema que vamos a desarrollar hoy se le conoce con el nombre de Movimiento Separatista de Yucatán, que fue un intento de parte de ese departamento de Yucatán de separarse de la República Mexicana y formar un estado independiente, así como lo hizo Texas. Este, este movimiento se desarrolló entre los años 1839 y 1841. Las razones que originaron este movimiento fueron las molestias de los yucatecos por las siguientes situaciones. La primera, que el gobierno central cobraba altos impuestos por aduanas a la exportación del enequén. El enequén es una fibra que se usa en la industria textil y que se producía y se sigue produciendo seguramente en Yucatán y que lo exportaban a Europa. Entonces, pues el gobierno central les cobraba muchos impuestos, pero la queja principal es que esos impuestos, en lugar de aplicarse para el beneficio de los yucatecos, para mejorar los servicios, etcétera, se iba para el gobierno central, se iba para la Ciudad de México. Entonces no se veía beneficio en la península. Otra de las razones es que siempre estuvieron en contra del centralismo. Yucatán consideraba que la mejor forma de gobierno era el federalismo, porque eso les permitía elegir a sus gobernantes, tener autonomía, crear sus propias leyes, y ellos estaban convencidos de que el federalismo era lo mejor. Y finalmente, otra de las razones por las cuales iniciaron este movimiento separatista fue que el ejército centralista iba y obligaba a los jóvenes de Yucatán a dar el servicio militar obligatorio y se los llevaba por la fuerza. A esto se le conocía como la leva, que lo podemos definir como el reclutamiento forzoso de jóvenes al ejército. Y estaban molestos porque los jóvenes no prestaban el servicio ahí mismo en la península, sino se los llevaban a otros lugares y muchas veces ya no volvían a ver a sus hijos los padres. Entonces estaban muy molestos con esto también. Eh, el gobierno de Yucatán se declara independiente, separado de México, y reforman la constitución, su constitución, para hacer una constitución nueva, en donde se declare separada de México, crean su propia bandera, su himno, realizan reformas incluso de carácter liberal, entre ellos una reforma religiosa donde proclaman la libertad de cultos. Eh, y otras modificaciones. Entonces, ante esta situación, el gobierno central, comandado por López de Santana, que era el presidente en ese tiempo, envió a don Andrés Quintana Roo para tratar con los yucatecos, con los rebeldes yucatecos, tratar con ellos y ver la forma que se reincorporaran. Sin embargo, llegaron a unos arreglos que Santana no estuvo de acuerdo. Y entonces se iniciaron enfrentamientos militares entre las tropas del Ejército Central y las tropas del gobierno de Yucatán, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo para su reincorporación. Finalmente Yucatán acepta reincorporarse, acepta continuar unido a México, y
en el acuerdo lo signan de la siguiente manera. Primero, se establece que las aduanas, el cobro de las aduanas, se aplique para beneficio de la península. Segundo, se exime a los jóvenes al cumplimiento del servicio militar. Se les establece que sería voluntario y que no saldrían de la península, sino cumplirían su servicio militar ahí mismo en Yucatán. Y y otra de los acuerdos que estableció esta reincorporación fue que a Yucatán se le concederían ciertas facultades, ciertos derechos que le permitirían una cierta autonomía a pesar del centralismo. Con estos acuerdos, pues ya Yucatán se declara nuevamente unido a México y termina este conflicto que demostraba la inestabilidad y los problemas que el centralismo generó en México. Gracias.